El viaje a ninguna parte, rodada en 1986, es la historia emotiva, romántica y absolutamente brillante que nos cuenta los andares de los cómicos de antes, allá por los años 50. Y Pesadilla para un rico, rodada en 1996, es la última película que ha dirigido Fernando Fernán Gómez y nos cuenta la angustia, la locura, la pesadilla de un millonario que se siente perseguido por un fantasma un poco incómodo, un cadáver guapo pero incómodo. Fernando Fernán Gómez está aquí con nosotros esta noche en calidad de director cinematográfico. Hace un montón de cosas y en todas se ha convertido en un hombre imprescindible. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Me siento absolutamente honrada porque sé que tienes una aversión tremenda por los platós, así que... No, por los platós, he vivido de esto toda mi vida. Eso sí, sí. Por los platós en calidad de entrevistado de personaje. No, por lo que yo tengo una aversión cierta es por lo que llamo yo interrogatorios. Intentaré no hacerlo. Que es lo que vosotros llamáis entrevistas o interviews. No, esto de los interrogatorios es verdad que a mí no me gusta demasiado. Pero en fin, hoy estoy aquí muy contento por volver a estar contigo después de los buenísimos recuerdos que guardo del abuelo. Yo también, la verdad es que sí. En tu multidisciplina, en ese pluriempleo como actor, director, escritor, ¿en qué territorio te sientes, si no más feliz, más cómodo? Más cómodo, aunque sospecho que no es lo que mejor me sale como escritor. Pero es porque, por esta sensación, a mí lo que más me gusta del trabajo en general, es poder interrumpirlo, poder dejarlo. Esto en el teatro es prácticamente imposible. No puede uno a mitad de un acto decir, perdón, señor, estoy un poco cansado, no se puede. Por eso de todas las cosas que hago, la que menos me gusta es la del teatro. Y la que más, la de escribir, porque voy, mientras escribo, digamos, de descanso en descanso. Puedo dejarlo cuando quiera. Para centrarnos en las películas que vamos a ver hoy, ¿qué suponen para ti? Tienes 30 películas más o menos dirigidas. ¿Qué suponen, en una escala de preferencias de tu propio trabajo, Pesadilla para un rico y El viaje a ninguna parte, qué lugar ocupan? Pesadilla para un rico es una película muy concretamente de encargo. El guión ya existía, y yo lo que sí tuve que hacer es modificar para actualizarlos y traerlos a España, en realidad los diálogos. Eso fue mi trabajo, puesto que el guión era un guión que transcurría en México y hace aproximadamente 15 años o 20 que estaba escrito. Entonces es una película de encargo, aunque yo la haya hecho luego con una gran afición y con entrega. Y la otra es todo lo contrario. O sea, El viaje a ninguna parte es una película que considero mucho más mía, por lo tanto mucho más auténtica. Pepe Sacristán, buenas noches. Hola, buenas noches. Eres protagonista del viaje a ninguna parte y has tenido en varias ocasiones una estrecha relación con Fernando porque tú también le has dirigido en una película tuya, Soldados de plomo. ¿Qué prefieres, que te dirija o dirigirle tú a él? Prefiero con mucho que me dirijan todas las cosas, pero yo jamás nombraría o señalaría mi relación con Fernando en las películas que ha sido Soldados de plomo y Cara de acelga, una relación de director-actor. Yo he tenido la inmensa suerte de contar con no solamente su talento, sino su generosidad para conmigo como director. Entonces ha sido todo un lujo y un placer inmenso. Diego Galán, buenas noches. Buenas noches. Tú, aparte de ser el flamante director del Festival de San Sebastián, y digo flamante porque has conseguido que recupere un gran prestigio y una gran credibilidad, vienes aquí en calidad de gran conocedor de la persona de Fernán Gómez, has escrito libros sobre él, artículos sobre él, le has dedicado programas de televisión. Tu última colaboración con él ha sido La buena memoria, ese libro fantástico, ese libro entrevista entre Fernando y Eduardo Arotegui en que tú arbitrabas. Y yo te quería preguntar, todos sabemos que Fernando es absolutamente popular como actor, pero ¿no crees que es insuficientemente conocido como director? Sí, es cierto que es más conocido como actor, ciertamente ha hecho muchas más películas como actor que como director y se ha transformado en un actor muy popular. Los directores suelen ser menos conocidos y especialmente en la época del Extraño viaje o El mundo sigue, los directores no eran populares, la gente no sabía que existían. Sí estoy de acuerdo en que tiene en su filmografía una serie de películas que rozan la obra maestra, no sé qué es rozar o estar dentro, pero que son películas importantísimas en la historia del cine español y en sí mismo y aisladamente grandes joyas que se pueden ver una y otra vez. Mi admiración por Fernán Gómez comenzó con La vida por delante, cuando la vi en un cine
y me quedé un poco perplejo de que se pudieran hacer películas de ese tipo, tan divertidas, tan incisivas, tan malvadas y tan bien interpretadas. Fernando Fernán Gómez es un personaje inclasificable, es actor e hijo de actores, pero también es premio Príncipe de Asturias, es medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, es miembro de la Real Academia de la Lengua Española, es un montón de cosas porque hace absolutamente todo y todo lo hace bien. Como actor ha participado en unas 180 películas de absoluta variedad, desde lo más comercial hasta lo más comprometido y lo más premiado. Como director tiene unas 30 películas en el bolsillo y también de absoluta variedad, desde la comedia más hilarante o con un punto de amargura hasta el melodrama más duro. Fernando Fernán Gómez se ha hecho imprescindible. ¿Qué te parece? Matrimonio joven desea pisito, 3 habitacioncitas. Sí, da un poco de pena, pero yo creo que es mejor. ¿Cómo ha dicho, señorita? Que quiero ser empleada de obras públicas como usted y ganarme mi pan y el de los míos. Y que además está aliada con el director general. Eso ya me lo estaba yo figurando. Clava en mis carnes tu acero. Sacia tu venganza en mí si no has de quererme ya. Hiéreme, Mendo, por Alá. ¿Qué por Alá? ¿Por aquí? ¡Cobarde! ¡Ay, qué cobarde! ¡Cobarde! ¡Que no eres hombre ni eres nada! ¡Que no eres hombre! ¡Viva el abuelo! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! Me voy a Madrid a trabajar de extra en el cine. ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumière! Pero es eso que fuiste al llegar a Buenos Aires, lo de Caficio, ¿eso qué quiere decir? Chulo de puta. ¿Pero qué me dices? Mamá, ven, que ya han empezado los del segundo. ¡Estás histérica, perdida! No grites. ¡Grito porque me da la gana! Vete a la mierda. ¡A la mierda te vas tú! ¡Tú! Cuando la productora Rosa García te da a elegir entre 2 guiones de Luis Alcoriza, creo que es así, si no tengo mal los datos, tú eliges Pesadilla para un rico. ¿Por qué? ¿Qué ves en él? Sí. Que te apetezca dentro de que es un encargo. ¿Qué ves en este guión? Es una respuesta que no la tengo, porque lo que se me ha olvidado es por qué preferí esa a la otra. No, de verdad, no lo recuerdo. Creo que tuve en consideración únicamente para cuál de las dos me encontraba yo más capacitado. O sea, cuál me podía ser más fácil dirigirla. Pero lo que se me ha olvidado es por qué encontré que la otra era más difícil. Porque no leí los guiones. De esta el guión estaba, digamos, casi entero. Pero la otra era solo una sinopsis amplia. Y no la recuerdo bien. Bueno, pues vamos a ver la película y luego tenemos más rato para charlar, porque ya nos dejan aquí en la casa 30 o 35 minutos, ya podemos hablar de más cosas. Vamos a ver Pesadilla para un rico, que supone una nueva colaboración entre Fernando Fernán Gómez y Carlos Larrañaga, después de haber hecho El extraño viaje en 1964. El reparto se completa con Carmen Elías, Beatriz Rico y Manolo Alexandre, que por cierto el Círculo de Escritores Cinematográficos le ha dado este año una medalla de honor en reconocimiento a toda su carrera. Vamos a ver La pesadilla de Carlos Larrañaga y volvemos cuando termine la película. Hasta luego. Bueno, está claro que la vida puede cambiar en un instante. En 2 ocasiones Carlos Larrañaga intenta escapar de las garras de Manet, pero no lo hace, vuelve otra vez hacia ella. ¿Cuántas veces hemos intentado ir a la izquierda en vez de a la derecha o nos hemos dejado las llaves y hemos vuelto a por ellas? Y eso ha cambiado nuestra vida y la de los demás. Eso es la pesadilla de Carlos Larrañaga en esta película. Seguimos aquí con Fernando Fernán Gómez, Diego Galán y Pepe Sacristán. Y yo quería empezar a hablar, Fernando, sobre tu afición a los cadáveres en las películas, porque tanto en El extraño viaje como en 7000 días juntos, como en Pesadilla para un rico, hay peculiares cadáveres que te seducen para el guión y para la puesta en escena. Ya,
Acabas de caer. Sí, acabo de caer en la cuenta. No, pero es que además noto que no es que sea una afición mía, porque precisamente ninguna de estas películas y por tanto ninguno de estos cadáveres está elegido por mí. O sea, No te pertenece. No, claro, no. Son temas, en los dos casos, son temas que me los ha dado ya la productora y que tampoco se puede acusar de esta afición a determinada productora porque son de productoras distintas. Claro, entonces yo creo que más que afición a los cadáveres es una casualidad, no es otra cosa. Y la locura y la angustia, esto pregunta a todos, la locura y la angustia del personaje de Carlos Larrañaga en esta película, ¿sería exclusivamente por perder todo lo que ha conseguido, ese estatus social, económico, profesional, le van a hacer presidente de ese consorcio? ¿O sería también una presión moral de culpabilidad judeocristiana por haber vulnerado un par de mandamientos? Puede que todo eso, pero especialmente el problema gravísimo de encontrarse con un cadáver allí y a ver qué se hace. Yo creo que es el momento de la película en el que más me identifico con la angustia de Carlos Larrañaga cuando descubre que esa chica está muerta y se preocupa por el rigor mortis, que es un absurdo, pero que él está muy inquieto con que de pronto no la vaya a poder mover y que hace y que no tiene fuerzas. Esa situación, yo creo que cualquiera estaría muy angustiado en ese momento. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Diego, pero además creo, y era mi intención, no sé si está lograda o no, que lo que le empuja a él a toda la serie de disparates que va cometiendo, sí es el miedo a perder su posición social y sobre todo a perder esta subida en la posición social. Yo en el guión, en los pequeños arreglos que hice, quise cargar el acento en eso porque me parece muy de actualidad. Yo noto que en la sociedad en que estamos actualmente, casi todo el mundo lo de trepar, lo de ganar 2 escalones, es lo que tiene más fijeza. Y claro, comprendo que un señor de esta posición, un señor supuestamente honorable como él, si de pronto comprende que le van a acusar nada menos que de un asesinato, sí es lo que le puede motivar más a su comportamiento luego posterior. Como un relato gótico de terror es esta película, con el caserón, con la noche, con la tormenta. Estaría cerca pues, de Poe con El gato negro, de Psicosis de Hitchcock, no de la nueva versión que es un poco cuestionable, o de más del vodevil como Arsénico por compasión. Yo sé que son referencias que estoy obligada a manejar. Pero es verdad, creo que va por ahí. Y que la que acabamos de ver ahora, porque esto se da más en 7000 días juntos, pero la que acabamos de ver ahora, deliberadamente he procurado que el ambiente no fuera de terror, que el terror existiera únicamente dentro del individuo. En su pesadilla. Que nadie ve, que lo padece solo él, que le atormenta a él, pero cuya causa ni siquiera existe, puesto que no hay muerte ninguna allí, ni siquiera hay nadie donde él cree que hay alguien. Por esto yo quise que el ambiente fuera casi frívolo, ¿verdad? Limpio, que fuera todo lo contrario en realidad de lo que procuré en 7000 días juntos. Sí. Lo que sí es una crítica absoluta a esa clase social burguesa fosilizada que da una pereza tremenda y que es un poco una parodia de sí misma, igual que es una parodia de sí misma la otra clase social más marginal que reflejas, la de los chicos jóvenes, porque realmente las dos son tremendas, están en unos extremos que el ser humano no se salva en tu película, en Pesadilla para un rico. Tanto en los chicos jóvenes que tienen que ver con Beatriz Rico, con el personaje de Manet, como el círculo de Carlos Larrañaga, te quedas absolutamente helado, ¿no? Bueno, esto no, yo pienso que debe haber un término medio. Debe haberlo. Debe haberlo por ahí. La clase media. Debe estar. La clase media. En lo espectacular, en cuanto al espectáculo, también debe haber una clase media, pero a esa clase media, en cuanto a lo espectacular, digo, o sea que es poco espectacular, es a la que a mí me gustaría más dedicar mi trabajo. Pero no se puede porque ese es un tipo de cine que no sé a los espectadores, pero desde luego a los productores y a los distribuidores no les gusta. Es un tipo de cine que yo pondría como ejemplo, pues, ¿cómo se llama? Tendrás que poner tú los ejemplos. Esta película francesa, Nelly y el señor... No, ejemplo, pues eso. O estas películas que hacen los ingleses,
Una que trata simplemente de que la chica se ha quedado embarazada y de si esto es problema o no. Se llama Café Irlandés. Café Irlandés, Café Irlandés. Café Ese Irlandés. tipo de cine medio en el que como muy bien le pedí, esto es una pedantería que voy a soltar ahora, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. André Gide, el escritor francés, era un gran admirador de Simenon. Casi fue uno de los descubridores y de los que intentaron dar a este escritor policíaco Simenon una categoría más alta. Pero le decía, para eso será necesario que usted escriba alguna vez una novela sin sangre. Simenon no lo hizo nunca. No sabía si no partía de la sangre. Entonces a mí sí me gustaría, casi digo, especializarme en ese tipo de cine que es espectacularmente medio. Pero parece ser que es un gusto mío que no lo comparte casi nadie y por lo tanto siempre hay un muerto en la maleta o no hay muerto o el traserón es siniestro, no hay más remedio. Pepe, Hay una cosa, perdón, sobre la película que hemos visto ahora, toda esta teoría del japonés, cuando cuentan cómo practican ellos el amor con las jovencitas y cómo las matan, y esto de dónde sale, es una... venía que el guion original es una... Confiesa, Fernando, porque estoy intrigado. Es algo muy sorprendente, esto con la seguridad que el hombre cuenta, lo que hacen con las jovencitas en Japón. Esto no está en el guión original, es un invento. Supongo que no debe ser verdad que en el Japón pase eso con las jovencitas. Y reconozco sencillamente que es un truco. A esas alturas de la película, en que la película se está acabando, le faltaba algo que no había en el guión original, que no lo había en el argumento, y sin embargo era necesario aquel espacio de tiempo para llegar al final y a la resolución. Y yo quería inventar algo, entonces inventé eso, no porque me parezca maravilloso, sino porque fue lo que se me ocurrió el día que tenía que inventarlo. Se había corrido el rumor de que era alguna experiencia tuya en Japón. No. Nada, lo desmiente, lo desmiente. Nunca he estado en el Japón. Bueno, entonces y además, esto lo lo mismo mientras lo escribía, que luego al realizarlo siempre pensaba, bueno, esto no se enterará nunca ningún... Porque el japonés que la productora encontró para hacerlo, a este no le sorprendió nada. Porque yo sí pensaba, digo, este señor, que es japonés de verdad, va a decir, oiga, esto en Japón... No. El hombre lo decía. O sea que incluso pensé yo si yo había tenido una adivinación y resultaba que en Japón sí se portaban así con las señoritas. Oye, Pepe, y tú, ya como espectador, como actor y como director, ¿qué opinas de la voz en off? Lo digo porque Fernando, no es que te suelte esto de pronto, porque utiliza Fernando la voz en off para expresar los pensamientos de los personajes, pues también utilizas el blanco y negro para hablar de la pesadilla, pero pues son recursos narrativos que unos directores utilizan, otros no. ¿Te puede parecer redundante? No. ¿Te gusta? A mí me parece que está bien, que es una mecanicidad que resuelve... ¿Y tú la utilizas porque no confías excesivamente en los espectadores para entender lo que está pasando o porque te parece...? No, me gusta muchísimo. Yo guardo un recuerdo extraordinario del arranque de Rebeca, que es una frase que he recordado durante muchísimo tiempo, porque ahora ya no me acuerdo, que empieza con una voz en off. Anoche soñé que volvía a Manderley. Bueno, a mí aquello me gustaba muchísimo, se me quedó este embrujo de aquella cosa y precisamente durante mucho tiempo he lamentado que por parte de los críticos, no digo de todos, yo no soy. No, él es entendido, ¿no? Aquí viene categoría de... Es entendido. Bueno, pues que por parte de los entendidos se considerase que estaba mal, que era un recurso anticinematográfico. Es que los críticos es verdad que se meten mucho con la voz en off. No está muy bien vista. Ahora ya no, porque ahora hay películas, tú lo sabrás, que son íntegramente voz en off. Por ejemplo, mi querido Diario... Caro Diario. Hay una película en la que la voz en off fue bastante... La película bastante vilipendiada, pero que mi amigo García y yo hemos defendido siempre, que es Barry Lyndon. Sí, claro. La osadía de Kubrick realmente de ir anticipando, con la voz en off va anticipando lo que va a ocurrir a propósito de una película de esa envergadura. Hay que tener la seguridad y la sabiduría que tenía este hombre en cuanto a lo que la imagen en sí misma valía, como para importarle un comino, ir anticipando con la voz en off lo que iba a... En la comedia funciona también estupendamente. Woody Allen también la utiliza constantemente y da un resultado... Es que es estupendo venir a estos programas porque me entero eso de que a los críticos y a los entendidos no les gusta la voz en off. Es una cosa que está bien, así se entera uno. Yo creo que fue en realidad, como muchas cosas, fue una moda. Porque ahora se ha vuelto a poner de moda y ahora no creo que ningún crítico censure una película porque tenga mucha o poca voz en off.
Claro, imagínate. Es un narrador. Claro. Bienvenido, Mr. Marshall, tiene su... No, pero además en esta su película, Pesadilla para un rico, es una manera perfectamente legítima y estupenda de conocer qué es lo que le pasa, qué es lo que piensa este señor, las barbaridades que le está ocurriendo. Es un medio, uno de los varios medios expresivos del cine, y no hay ningún motivo para renunciar a él. Hay un recurso en la película que también se remonta a otra época que a mí me gusta, que es la imagen de la laguna. De la laguna. Con una con piedra, digamos, haciendo onditas, sí. que la primera vez que aparece es para justificar un flashback o una, cuando en el cine antiguo se veía siempre un río para que se explicara que era el paso otra del época, tiempo. ¿no? Y entonces ese recurso a la laguna, que luego al final ya se hace habitual en la película, pero la primera vez es para decir, señores, vamos a pasar a otro momento, y me parece un recurso igualmente moderno. Fernando, ¿qué es lo que más te cuesta de dirigir una película? ¿La preparación, la planificación, dirigir a los actores? A ver, vamos a ver. Sí, me lo sé, eso. No me acordaba. La organización del trabajo dentro del tiempo de que se dispone. Precisamente antes hablaba de que lo que me gustaba era ser escritor, porque noto que para el escritor el tiempo es más barato y el tiempo es, por lo tanto, más manejable. Y el director de cine, no en mi caso, sino en muchísimos casos, yo he notado que lo que más le agobia es que no va a llegar, que no va a llegar a hacer el plan del día, y luego que no va a llegar a hacer el plan de la semana, y luego ya que se ha retrasado efectivamente y que no lo va a recuperar. Y esto va muy en contra de la misión, no digamos ya creadora, pero de la misión cuidadora, de la misión de cuidado que debía ser, de la misión crítica también que debía ser la del director. Para mí lo que me resulta más dificultoso, porque me produce una cierta angustia, es eso, es serenarme, el no conseguir serenarme lo suficiente para tener la seguridad de que dispongo del tiempo necesario. Fíjate, hay citando, José Luis Heredia me contaba, cuando, fíjate los tiempos en que hacíamos, no sé si eran relaciones casi públicas, una de esas primeras películas, él siempre ha sido conmigo muy cordial, ¿no? Sacristán, esto del cine ya no, se acabó. O sea, como el pintor que traza la línea y da 3 pasos para atrás para ver si esa es la línea que él quiere decir. Ya no me dejan dar los 3 pasos, sacristán. Está muy bien. No se puede. Usted pinte y no se déjese usted de mirar si lo que usted pinta, y así pintando, la imagen esa dice, no te dejan dar los 3 pasos para ver medianamente que tomar una distancia sobre lo que estás haciendo. Y eso me lo digo a Heredia, que te un montón de tiempo ya. El presupuesto puede llegar también a ser una angustia. Me refiero, por ejemplo, en esta película has conseguido la estética que tú pretendías, estás muy encima de la dirección artística, estás encima de los detalles, del decorado, del vestuario. Yo tengo entendido, y además me lo dijo un amigo que trabajó mucho en películas de esas riquísimas de la época de Bronston que se hacían en España, que el presupuesto siempre es escaso. Y entonces nunca hay dinero. Mira, cuando en una película española hay unas discusiones tremendas porque faltan 3 millones, pues resulta que en estas de Bronston hay la misma discusión porque faltan 200. Dice, pero es la misma. Siempre es, por lo visto, siempre es corto, en muy pocos casos. En esta película yo he tenido las cosas necesarias para hacer la película tal como está. Pero a mí me hubiera gustado que el nivel social de los protagonistas, la casa y todo esto, fuera más alto. Tuviera, digamos, un piso más. Y sin embargo, eso no se pudo, efectivamente, por cuestiones de presupuesto. Eso es verdad que nunca hay dinero, los actores, tú sabes, los dos sabéis, porque ahora ya te estaba tratando en calidad de director y me olvidaba de tu calidad de actor, ¿comprendes? Pero siempre que negociamos un contrato, nunca será el momento en que nos digan, sí, hombre, pide lo que quieras, que siempre es, no hay un duro, no hay un duro, no hay dinero, pero eso es lo de siempre. Perdóname, lo cito también, porque me gusta que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando. Y en parte tiene razón, puesto que de todas las películas que he hecho me ha ocurrido solo una vez. Y además pues se puede decir la cifra porque es una cifra que ya no significa de 180 nada. ya está bien. Una vez en una película dije, mira, este es el papel, a ti te conviene, te gusta, y cuáles son tus condiciones económicas. Y yo dije, pues 500.000 pesetas, que es lo que yo vengo cobrando últimamente. Dice, bueno, pues mañana o pasado te contestaremos. Y la respuesta fue, mira, te podemos dar hasta 900.000.
Bueno, no me extraña que lo cuentes. Por eso digo, porque es sorprendente. Y además no importa decir la película, en aquella que hice con Cantinflas del Quijote cabalga de nuevo. Pues en esta película el jefe de producción, que era este señor Rodríguez, que hace tiempo que no hace cine, me parece, vino y me dijo, mira, hemos revisado el presupuesto y me hizo esta oferta que yo no rechacé. Claro, yo inmediatamente dije, bueno, pues aunque no sea lo que yo he pedido, ha aceptado por mi parte. Pero es una vez, nada más. Por eso te digo que en 180 películas más o menos que lleva rodadas está bien, ¿eh? Es una ocasión de oro. Fernando Fernán Gómez es, según la Academia de Cine de España y el Círculo de Escritores Cinematográficos, el mejor actor del año 1998 por su trabajo en El abuelo. Lleva, como decíamos ahora, unas 180 películas en el cine, así que el paso del tiempo... Perdona, por los aficionados a la estadística, son 130. ¿130? Sí. Me lo han inflado. No, te lo han inflado, está inflado en todas partes. Yo creo que ha debido ser un error, una vez, un error de imprenta, porque incluso hace poco alguien me ha exigido la lista, porque son 189, por más que he hecho la lista, son 130. Bueno. Lo digo para los curiosos. Bueno, lleva unas 130, rectifico todas las veces que lo he repetido a lo largo del programa, lleva unas 130 películas y la huella del tiempo en el rostro de Fernán Gómez, que es lo que iba a decir, es la huella del cine español. Botón de ancla, botón de ancla. Todos unidos, todos nos salvaremos de todos modos. Aquí estaba la raza. Señor, no seas demasiado duro con él. Fíjate, Juan, qué bonito hacer un viaje como ese. Pero si ahí no viaja nadie. Eso es una transparencia. ¿Una qué? Sí, mira, eso lo hacen, cogen una especie de... Oiga, ¿quiere hacer el favor de callarse, hombre? Una limosnita, por amor de Dios. Una limosnita. Una limosnita. No me sale porra. Fijaos bien, niña. No la olvidéis, hijas. Es la peor de todas. La más venenosa. Dejadme tranquilo. Respetad mi soledad. Excuse, please, my English, I don't speak it very often. I also have been investigating about you. Si lo prefiere, ¿podemos hablar en español? Me da la impresión de que yo soy de los pocos que te quedan aquí. Y tú a mí. Para algo tienen que servir los amigos, ¿no? ¿O no? Renuncias a tu libertad, a tus derechos de ciudadano libre. El jefe de abastos de Madrid no tiene cena, porque todo se lo comen sus cuñadas. Que no, Dangla, que si no te dejaras ofuscar por la pasión, te darías cuenta de que aquí el cabrón soy yo. Quizá Dios te perdone. Yo también lo haría si pudieran ir juntos el perdón y el desprecio. Al montaje le falta pulso. Ese director que has contratado tiene el pulso de un muerto. En tu carrera como actor, Fernando, has hecho absolutamente de todo y tengo la sensación, me refiero desde películas de calidad premiadísimas hasta películas de consumo y comerciales, tengo la sensación de que no te has propuesto seguir un camino concreto, sino que has estado abierto a todo tipo de propuestas, que no has tenido una directriz. Simplemente yo he considerado que era actor y que tenía que aceptar siempre lo que me ofrecieran, que era mi obligación, mi modo de vida y nada más. Y muy pocas veces se ha dado la circunstancia de que me hayan ofrecido 2 películas para el mismo tiempo y que haya tenido que elegir. Yo además creo que los actores, por lo menos en España, no pueden elegir. Lo que sí pueden es rechazar, que es distinto. Está bien, es verdad, es verdad. Les puede llegar algo que no les gusta, que creen que no saben hacerlo, que es incómodo por cualquier razón, porque tienen 2 a un tiempo. Pero eso no es elegir. Yo no me he trazado ninguna línea en mi trabajo cuando al principio quería hacer, a partir de Balarrasa, que era una película seria, melodramática, en la que tenía toques de humor y que era muy sentimental, yo dije, esto es lo que me convendría hacer, porque como he tenido este éxito en esta película y la película ha barrido comercialmente, pues esta es la línea. No volví a tener oferta nunca de ninguna película
que fuese Parecida. sentimental, melodramática, pero con unos toques de humor. Nunca. Nunca. Entonces, como no tenía la oferta, lógicamente no la podía elegir, no podía seguir el camino ese. Pues aunque no haya tenido un criterio de selección excesivamente ajustado, tiene una reputación entre los críticos, tú lo sabes, maravillosa. Y siempre que se hace una lista de las 10 películas mejores del cine español, siempre hay una o dos de Fernando como director. ¿Cuáles son vuestras favoritas? ¡Ay, qué aprieto! Pues por citar películas que no se han de dicho... Fernando, no una lista de 10 de Ya, no te voy a hablar de Lo que el viento se llevó, esas cosas, ¿no? A mí hay una película suya que es solo para hombres, que no suele figurar en esas listas y que me parece fantástica. Es una de las películas basadas en un texto ajeno de Fernán Gómez, y la película no solamente es muy divertida, sino que está rodada de una manera precisa. Es un placer seguir viéndola, solo para hombres. Y no está dentro de no es El extraño viaje, no es El mundo sigue, no es La vida por delante o La vida alrededor, que son evidentemente 4 grandes películas. Esta, que está más o menos olvidada, a mí me gusta mucho. El viaje a ninguna parte, para obviamente, mí es algo más que una película, es decir, que en sí misma es una película impresionante, formidable, no solamente en sí misma, sino por la intención, ¿no? Ese homenaje a los cómicos de la legua. Y pues, en mi vida profesional y personal es un capítulo importantísimo. Y seguramente La vida por delante es la otra película de Fernando que más a mí en su momento nos pasó a todos, o a casi todos. Momento. ¿Qué es esto? Pasa aquí, esa panorámica sobre ese cielo, donde va a estar el dormitorio, donde va a estar la cocina, donde va a estar los que pensábamos un poco es dónde va a estar, dónde vamos a estar. Y es que es muy difícil, para mí me resulta muy difícil hablar de Fernando sin sacar a colación cosas que no tienen que ver seguramente con nuestra condición solamente de hombres de cine o de teatro, ¿no? Hay desde las primeras de cambio una energía, una cosa que uno recibe de una persona sin conocerle, o sea, a través de las películas, ¿no? Y eso es lo que durante mucho tiempo me pasó con Fernando, mucho antes de que yo saber si lo que hacía siquiera lo hacía bien o mal. Es decir, desde la primera vez que yo le vi en una pantalla a este hombre fue una cosa muy particular lo que ahí ocurrió. Cuando después en el tiempo he tenido la inmensa suerte de trabajar con él y ser su amigo, pues ahí se culmina toda una aventura, no solamente de trabajo, ¿no? de vida, ¿no? como individuo. El viaje a ninguna parte, desde luego, es una de tus películas más populares, además de las mejores. ¿Cómo llega a ti, Pepe? Estábamos viendo Salomé, la versión de Terence, hecha por Nuria Espert. Sí. Coincidimos con Adolfo y con... Sí. Y fuimos a tomar un refresco. Yo ya tenía noticia de que ese texto existía, ¿no? Claro. Y volviendo a lo de antes, ¿no? A la hora del refresco, y conforme Fernando suele decir las cosas, pues digo, mañana te van a llamar de la productora esta para hablar de esto del viaje a ninguna parte. O sea, ahí. ¿Y cómo surge el proyecto, Fernando? ¿Cómo surge el proyecto de hacer la película? El proceso es muy raro, muy singular. Armiñán me pidió que colaborase con él en un guión de una película que quería hacer él, que tratase de los cómicos, de la legua, de los cómicos que iban de pueblo en pueblo. Entonces a mí me pareció muy bien la idea y empecé a tomar unas notas en casa de lo que podía ser aquello, de en qué época lo podíamos situar, y Armiñán se arrepintió. Dijo que no quería hacer ese proyecto, que tenía otra idea mejor, que fue precisamente Estico. Y entonces aquello se quedó aparcado, que se dice. Pero Eduardo Aroteglen me recomendó al entonces director de Radio Nacional, Delgado, Fernando Delgado, para que yo hiciera una especie de folletín, un serial. Y al decirme que si tenía alguna idea, pues dije, bueno, pues esta idea y estas notas que tomo. Esto fue primero, por lo tanto, serial de radio. Luego, una editorial me pidió que si podía publicar esto como novela. Y esto fue la novela. Y a mí seguía sin ocurrírseme que aquello era una película. Pero entonces Julián Mateos, al leer la novela, es el que tuvo la idea de que de eso se podía hacer una película. Entonces la película se hizo, en realidad, por esto, por la idea
de Julián Mateo. Es una película producida por actores, por Julián Mateos y Maribel Martín, Sí, claro. Interpretada, por supuesto, por actores sobre actores, un mundo muy particular de actores, además, en extinción, que están contando justamente ese proceso de ir dejando de ser los cómicos de la legua por los peliculeros, como decía Laponte en la película, ¿no? ¿Cómo es un rodaje así para los propios actores? Porque desde que coges el texto en las manos te están metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Sí. Yo no puedo hablar del rodaje del viaje en una parte como el rodaje de una película, ¿no? Ahí, me ha pasado en otra ocasión con un lugar en el mundo, ¿no? Al margen de las calidades de la película en sí, de pronto concurren una serie de circunstancias que hacen que eso sea, que no se acabe nunca, ¿no? Que vivimos momentos, semanas, un tiempo muy particular. Yo personalmente, pues también en lo particular, ocurrieron cosas muy particulares. Pero yo recuerdo la cena previa al rodaje y recuerdo la imagen de don Carlos Lemos, llorando de agradecimiento hacia Fernando por haberle ofrecido trabajar en la película y hacer ese personaje. Entonces ahí empezaron a reverdecerse en uno todas estas cosas emotivas, legítimas y formidables que son las que animan este oficio extraño, duro, a veces desagradable, pero que sí, que oficio, como dice Gabino, pero que realmente a uno le hacen decir, a propósito de haber vivido cosas así, se trataba de esto. Cuando yo dije allí en mi pueblo, coño, sentado allí en la delantera de Gallinero, ¿qué pasa aquí con esto, que el foco que sale en la pantalla ahí? Se trataba de un día hacer una película que se llama El viaje a ninguna parte. El viaje a ninguna parte, la segunda película que vamos a ver hoy, es una historia de supervivencia, cómo los cómicos de la legua van dejando de ser cómicos, de recorrer los caminos para convertirse en extras, en secundarios, en característicos de su gran enemigo, el cine. ¿Te gusta el teatro? Gustarme, no sé. ¿Y de qué tienes vocación tú? De administrativo. ¿De administrativo? Pues en la compañía ese puesto está cubierto. Maldonado, además de actor, es el gerente. Tú eres cómico, Carlitos. Voy a Portugal. Desde donde quizá me embarque para África. ¿Cómo queda, papá? Me pareció un silbido. No, alguien que llamaba a un amigo. Quería saber si ustedes podrían echar mi función. Pues, no sé, en principio... Para esto no dispongo más que de 15.000 pesetas. Se juntan todos y bailan. ¿Pero el qué? Pero ustedes no saben músicas. Sí, sabemos varias, las de moda y algunas antiguas. El viejo ¡El autor! ¡Que salga el autor y la apedreamos! Tú naciste, Fernando, precisamente en una gira teatral por América del Sur. Tu madre era actriz. ¿Cuánto tiene El viaje a ninguna parte de autobiografía? Creo que casi nada. Nada. Es más, el mundo del teatro sobre el que se apoya la película El viaje a ninguna parte, yo lo he conocido muy poco. Lo he extraído de coincidencias con actores de ese tipo. Precisamente la escena en que figura que hay un rodaje de una película y están eligiendo quién interprete aquello. Esto es que lo vivimos realmente, recuerdo, en un pueblo que se llama Sabiote, que cuando fuimos a rodar, pues había una compañía de estas actuando en un café. Yo hablé con aquellos 4 o 5 actores y luego, en otra ocasión, también en un café cantante, no recuerdo de qué ciudad de Galicia, también encontré un grupo de actores. Aquellos era más bien musical, pero no tengo de la profesión nuestra a ese nivel, no tengo más referencias que estas. Lo demás que hay todo es porque es supuesto que era así. Todo es imaginario, pero autobiográfico en realidad no hay, aunque también ha cundido luego el error, en algunos periódicos lo he leído, de que mi carrera profesional empezó así
y que por eso lo he conocido yo también y lo he sabido trasladar, pero no, es exactamente lo que te acabo de decir. No te pasó nunca como Carlos Galván padre, que le dice al hijo, tú eres cómico, Carlitos, como diciendo, no me hables de otra cuando quieres ser administrativo. Nadie te ha dicho que sigas la llamada de la sangre. Mi madre, que yo fuera cómico, lo aceptó, pero no es que fuera su ideal. Con tolerancia. El que sí estaba seguido con Carlos Lemos. Claro. Carlos Lemos, y según nos contó aquella noche, ¿te acuerdas? Que era precioso. Un muchacho que se incorporó en un pueblo, se incorporó a la compañía, que yo no recuerdo bien si era su padre o su madre la que era la cómica o el cómico, y un muchacho se incorporó y se hizo me acuerdo, unas tarjetas que ponía fulano de tal, barítono de comedias policíacas. Ay, por Dios. No lo recordaba yo esto. Sí, está muy bien. Barítono de comedias policíacas. Entonces tú la tarjeta que se le hizo, iba entregando la tarjeta. El trabajo que podía. Qué bonito. Qué tiempos, qué mundos aquellos. Es que has terminado y se me ha ido lo que quería decir ahora mismo. La memoria sobre este oficio ha sido para ti siempre una cosa muy importante. Lo digo como escritor también. Hablábamos antes de la buena memoria, ese libro. Esta película tiene mucho de recuerdo, de memoria sobre el propio oficio. El tiempo amarillo, el primero que escribiste y el que ahora has actualizado, siempre estás hurgando en... Sí, es verdad. Es terapéutico, es bueno, te puede hacer daño en algunos momentos. No lo sé si es bueno, no, yo creo que esto que es un componente, yo he sido siempre, ahora que lo dices, me voy dando cuenta, he sido siempre una persona que le ha gustado mucho recordar. O sea, durante mi juventud yo estaba constantemente recordando mi infancia. Y luego, a lo largo del tiempo, no es que recuerde mi juventud ahora, ni que la añore, pero sí es verdad que he estado siempre muy relacionando mucho la vida actual con la vida recordada. Es cierto, lo que esto creo que es simplemente un componente del carácter, no creo que sea otra cosa. Recordar, hay que recordar, empieza diciendo precisamente tu personaje. No son los Panchas, son... Sí. Sí. Sí, yo también... Somos memoria y poco más, no sé. A mí me parece que sabría yo difícilmente vivir sin no sé si esto es regresivo también, si será una cosa freudiana, pero no sé dar un paso adelante sin tener en cuenta de dónde vengo y quién soy. Sí. ¿Cómo es esa carita que pones en la película cuando Gabino Diego le dice que va a jugar un partido de fútbol y que tengo que hacer? Dice, ¿qué tiene que hacer? ¿Pero qué tienes que hacer el fútbol? Dice, justo el fútbol que destroza el teatro, que lo sigue destrozando, porque siempre que va mal una función, una de las justificaciones más habituales es que hay fútbol. Es que es un hobby. Un hobby. Es un hobby. Bueno, pues vamos a ver el viaje a ninguna parte. Fue la ganadora de la primera edición de los premios Goya y se hizo con los 3 premios gordos, mejor película, mejor guión y mejor director, y tenía realmente pues, las primeras figuras del cine español para hablar de los cómicos más humildes. Tenía a Fernán Gómez, tenía a José Sacristán, a María Luisa Ponte, a Agustín González, hablábamos de Carlos Lemos. Bueno, en fin, tenía a Laura del Sol, Juan Diego, la revelación de Gabino Diego, que son muchos, Nuria Gallardo, un montón de maravillosos actores. Vamos a verlos en esta obra maestra, como decía Diego Galán, no es que roce, es que es una obra maestra. Vamos a verlo y vamos a disfrutar con ello. Nos vemos cuando termine la película. Lo primero que se me ocurre es una reflexión sobre lo bien que vivimos los actores jóvenes ahora mismo, que nos llevan en primera. Fernando, ¿cuándo fue la primera vez que viajaste tú en primera? Pues cuando hacía ya cine. Los viajes que había hecho antes, efectivamente, como yo era el último de la compañía, no era el único último, había 3 o 4 últimos, pero nos correspondía viajar en tercera, lo mismo en la gira que cuando fuimos a Barcelona, que estuve 2 años. La primera vez que viajé en primera pues, fue ya en el mundo del cine. Y seguramente no... Sí, el primer año, yo creo que sí. La primera vez que hice cine, sí. No tiene nada que ver este tipo de teatro, ¿verdad?, con lo que estás haciendo tú ahora, ese espectáculo tan fantástico, El hombre de la Mancha, que te vas a Argentina.
Sí. Sí, no tiene que ver. De todas maneras, yo hice el maritoriaje en el año 60, en el Infanta Isabel, era en segunda cuando viajamos, y la diferencia fue abismal. También recuerdo que el paso al cine fue lo que dio a mi economía, e incluso a una categoría social que el teatro no daba para nada, ¿no? Era otro tiempo. Era el mundo de los cómicos de Juan Antonio Bardén, el que yo ya he conocido bastante, pero desde luego esto era... ¿Y creéis que habría algo que recuperar de aquello o no? ¿Cómo algo que recuperar? Algo que recuperar de la forma de vivir, no de la miseria, pero de la forma de vivir el teatro, a lo mejor. No, yo para nada. No. Yo recuerdo las 2 funciones diarias, 2 días, 7 días a la semana sin día de descanso, y no hay una imagen. Yo recuerdo que, bueno, cuando conocí a Fernando, cuando conocí a Adolfo, yo hice a la semana de ser actor, de ir al teatro, yo dije, esto es horroroso. Yo no quiero ser, me he engañado, yo no quiero ser actor. La idea que yo tenía, yo quería ser artista de cine. Pero esto de ser actor, si ser actor es esto de repetir 2 veces todos los días lo mismo por un sueldo miserable y andar en pensiones. Ahí coincidimos exactamente, ya lo hemos hablado otras veces, el Pepe y yo, estamos totalmente de acuerdo. A mí la vocación de actor teatral, que la tenía, estaba estudiando en una escuela de arte dramático, además me gustaba mucho declamar versos en casa y todo esto, y la vocación concretamente me duró un día, el primer día que trabajé como profesional. En un papel minúsculo que decía 2 frases, y ese mismo día, y no había más que una representación al día, porque era en Madrid durante la guerra, y no por una cuestión social, sino porque estaba prohibido salir de noche para la calle, no había más representación que la de la tarde. Pues ya cuando terminó, yo me di cuenta y dije, no, pero si es que yo quiero ser es actor, pero actor de cine. A mí lo que me gustaba, además, incluso como es para verlo, como espectador, también era el cine. Y aquel día, cuando dije, yo tengo que venir aquí a esta hora, estar en el camerino, todo era sórdido. Bueno, no, creo que igual de sórdido que es ahora. Ha cambiado. En un libro, en una especie de diccionario humorístico que tiene Jardiel Poncela, que es una cosa de definiciones, la definición de entrada al escenario. Y la definición es catacumbas malolientas. Claro, y en realidad, él cuando decía esto iba de visita, pero los demás estábamos en eso. A mí ya digo, me duró un día la relación con el público, lo escaso quizá de mi papel y lo bien que me encontraba yo en la escuela de actores, donde íbamos a estudiar eso, pero con los chicos, las chicas, los profesores, me parecía que yo tenía que hacer lo que fuera para no vivir de eso del teatro. Luego he vivido de ello, pero he conseguido trabajar mucho más en el cine que en el teatro, por suerte. Los tiempos han cambiado de todos modos y ahora yo estoy en la aventura gloriosa, porque además porque tiene música, porque es más ameno y es más divertido, entre otras cosas, porque la gente baila, canta y es más divertido. Pero realmente la cosa del actor de teatro, cuando el actor dice que ese es el lugar que donde realmente el actor, yo no estoy de acuerdo, la verdad que no entiendo de jerarquías, creo que es exactamente igual de difícil hacer con un medio que otro, y realmente hay creo que da más razón de ser a lo que damos a llamar la vocación o la afición o el entusiasmo por ese trabajo, cuando trabajo para el cine que cuando trabajo para el teatro. Pero hay muchos compañeros nuestros, hay muchísimos actores que prefieren el teatro al cine y que en el teatro es donde se realizan y que dicen que el teatro es lo que es la verdad de este oficio. Diego, ¿tú crees que el cine corre el mismo peligro que corrió los cómicos de la legua en un momento con los peliculeros? ¿Hay algo que pueda desplazar al cine? El propio cine, pero es cuestión de formatos y de forma de consumirlo. No hay un peligro, no se adivina un peligro para narraciones en imágenes, ¿no? Lo que sí puede correr peligro es la butaca, los anuncios en la gran pantalla, el comprar una entrada, todo eso cambia sin duda, ¿no? Lo veremos todo en casa. ¿Tú haces 2 funciones con El Hombre de la Mancha? No. ¿Algunos días? No, solo los sábados. Los sábados hacemos 2. Pero la gozada de la función única es realmente formidable.
Pero lo de aquellos tiempos, yo insisto en decir, de rescatar Sí, de sí. aquello nada, o sea, Nada, cero. nada. Ni un sentimiento romántico. No, más de una nostalgia de aquello. Nada. No, además era una cosa, en el mejor de los casos, lo que se parecía a una resignación, algo que no había más remedio que... En fin, el pobre Joaquín Roa, cuando hacíamos la balada de los tres inocentes, me dice, ay, sacristán, ahora nos limpiamos el aceitillo que nos escurre de la tortilla que nos sacamos y otra vez a repetir lo mismo. Lo de las dos funciones con la cena por el medio. Terrible. Yo recuerdo a mis padres también con 2 funciones y el estudio 1 y sin día de descanso, una cosa... Bueno, además pero además el miserabilismo, el ensayo de mediodía, las 2 funciones, y luego el eufemismo del suplicado por la noche, suplicado el ensayo por la noche, que si no, suplicado, dice que si no ibas te echaban. O sea, tú te metías en el teatro. ¿Tú recuerdas, Fernando, cuando hicimos Pierna creciente, falda menguante, que hablábamos a propósito de un actor que no recordaba bien quién era, quién no era, y alguien dijo, como trabajaba Isabel Garcés en la película, digo, pues eso, quien lo sabe es la Isabelita Garcés. Vamos a preguntárselo. Oiga usted, doña Isabel, aquel actor que estaba... Y dijo la señora, hijo, yo no he salido de la infanta Isabel. Claro, no sabía nada más que aquello. No sabía de otra cosa. Era un contemporáneo suyo, pero no estaba en la compañía. Y entonces ella no salía de la infanta Isabel. Como no se salía era una cosa... Y yo recuerdo el ensayo de mediodía, no sabías ni qué pasaba en el mundo. ¿Pero qué es eso del suplicado? Suplicado el ensayo de por la noche. Es que no se puede hacer ensayo después de la función. No se puede. Por ley, por costumbre, no se puede. Pero si se suplica, sí se puede. Entonces se limitaban a poner de quedarte en la calle. tablilla. Si no ibas a la calle, ¿no? Hoy, a las 2 de la madrugada, suplicado, la venganza de Aumento. Y suplicado era que había que ir. Ya. Bueno, pues gracias a los 3 por haber estado aquí. Suerte con Pepe Guindo. Yo creo que nos vemos en Hollywood, Fernando, dentro de unos días. ¿Tú crees que nos veremos allí? Nos vamos a ver allí, entre todo el glamour. Mucha suerte en Argentina con Gracias. con El hombre de la Mancha y gracias, Diego.